20 secretos impactantes sobre el Chevy Impala de 1959. Nunca lo volverás a ver igual. Si alguna vez manejaste por la legendaria Ruta 66 o simplemente creciste durante las décadas coloridas del siglo pasado, seguro recuerdas un ícono estadounidense, el Chevrolet Impala de 1959. Con su audaz diseño de alas de murciélago y su postura baja y alargada, parecía más una nave espacial futurista que un auto familiar. Pero detrás de ese exterior llamativo hay toda una historia fascinante llena de secretos que quizá nunca habías escuchado. Hoy levantemos el telón sobre datos poco conocidos de este Impala del 59. Viajemos a los viejos tiempos, cuando autos como este eran sueños, compañeros en cada camino. La batalla de diseño detrás de las aletas traseras tipo ala de murciélago. Las aletas del Impala del 59 son una de las formas más icónicas en la historia automotriz estadounidense. Al verla se siente de inmediato su audacia y distintividad, un símbolo del optimismo y el espíritu futurista de los 50. Pero pocos saben que esta impresionante forma fue el resultado de un tira y afloja creativo entre dos de las figuras más poderosas de GM en ese entonces, el legendario estilista Harley Earl y el ingeniero en jefe Ed Cole. No era una competencia negativa, sino una inspiración mutua por romper límites. Según el jefe de diseño de Chevrolet en aquel momento, Clare M. Keaton, ambos estaban apasionados por el proyecto del Impala. Harley Earl visitaba el estudio donde las ideas se moldeaban en arcilla y profundizaban más las aletas, haciéndolas aún más dramáticas. Luego Ed Cole llegaba, tomaba la herramienta de esculpir y las marcaba todavía más. Esto era algo realmente raro. Por lo general, el ingeniero intervenía para limitar los caprichos del diseñador y asegurar factibilidad y costos. Pero aquí, un ingeniero entraba al terreno del estilista, no para restringir, sino para mejorar, hacerlo más audaz y único. El resultado fue una parte trasera con una profundidad escultórica sin paralelo. Imagina la luz golpeando esas curvas, creando una vista trasera que muchos consideran la más espectacular en la historia del auto clásico estadounidense. GM ahorró dinero terminando solo la mitad de la aleta trasera. Las aletas del Impala del 59 no solo eran un ícono de diseño, también escondían uno de los trucos de ahorro más ingeniosos de GM en aquel tiempo. A veces los pequeños detalles cuentan mucho del proceso de fabricación. Cada aleta tenía dos paneles metálicos separados. Normalmente, después de unirlos, se hacía un acabado de metal, un proceso costoso y detallado para suavizar la unión hasta que fuera invisible al ojo o al tacto. En 1959, este acabado costaba alrededor de 75 a 80 centavos por pulgada. No parece mucho, ¿verdad? Pero hablando de cientos de miles de autos, la suma explotaba. Así que, en lugar de gastar millones para dejarlo perfecto, GM tomó una decisión práctica e inteligente. Solo terminaron la parte inferior de la aleta, donde la gente podía ver al estar de pie o agacharse cerca del auto. ¿Y la parte superior? La dejaron sin terminar porque no estaba dentro de la línea de visión. Aún hoy puedes notarlo si te agachas y miras debajo de la aleta. Verás claramente la unión. Este pequeño detalle es una lección clásica de cómo equilibrar estética deseada con costos reales de producción. Una simple decisión ayudó a GM a ahorrar millones. Y lo más curioso, casi nadie se dio cuenta. El volante cambió porque los conductores tocaban la bocina demasiado fuerte. El Chevrolet Impala de 1959 no solo llamaba la atención por fuera, también tenía un cambio curioso y muy práctico justo frente al conductor: el volante. Comparado con el modelo de 1958, el volante del 59 tuvo un ajuste sutil que nació de un problema muy común. En el 58, el volante tenía un diseño deportivo de dos brazos con un aro completo de bocina, casi como queso suizo con agujeros decorativos. Pero el problema era justamente ese diseño. Los conductores presionaban demasiado fuerte la bocina. Ya sabes, a veces el tráfico te frustra. La parte superior del aro no tenía buen soporte y se rompía con facilidad. Era muy frustrante que una pieza tan importante fuera tan frágil. Chevrolet necesitaba una solución para mantener el estilo deportivo, pero resolver el problema. La solución fue simple y efectiva. Rediseñaron el aro de la bocina dejando solo la parte inferior, eliminando la sección superior frágil. Tal vez perdió un poco de simetría comparado con el modelo anterior, pero mantuvo el estilo deportivo con los brazos perforados. Este pequeño cambio refleja una verdad del diseño automotriz. Muchas de las mejores soluciones no nacen de cálculos complejos, sino de observar el comportamiento real de los usuarios. Fueron los golpes, los tirones, las presiones cotidianas las que llevaron a esta mejora.
Un ejemplo fascinante de cómo la experiencia del usuario moldeó el producto incluso hace más de 60 años. Las rejillas del techo eran solo decoración. Si alguna vez viste un Impala Hardtop del 59, es decir, la versión sin pilar central y sin techo convertible, quizá notaste una pequeña rejilla en el techo, similar a una toma de aire. Muy llamativa. Y sí, originalmente se pensó como un elemento funcional, pero nunca funcionó como debía. La historia comienza con el Impala del 58, el primer auto en llevar el nombre y antecesor directo del 59. Los diseñadores imaginaron un sistema inteligente de ventilación. El aire entraría por el cofre, circularía por la cabina y saldría por la rejilla del techo. Sonaba lógico y avanzado, pero en pruebas reales no funcionó. Los ingenieros descubrieron que la rejilla estaba en una zona de baja presión cuando el auto se movía, así que en lugar de extraer aire, lo empujaba hacia adentro. El efecto contrario al deseado. Rediseñar todo el sistema era demasiado caro y tardado, justo lo que GM quería evitar en ese momento. Así que simplemente taparon las rejillas. Y así, un elemento pensado como funcional terminó siendo un adorno más de la identidad del auto. La posición de manejo más baja en un auto americano de tamaño completo. Si alguna vez te subiste a un auto y sentiste que estabas sentado casi en el piso, quizá experimentaste algo parecido a lo que se siente en un Impala de 1959. Este modelo es considerado uno de los autos de tamaño completo con la posición de asiento más baja jamás producida en Estados Unidos. Y todo se relaciona con la filosofía dominante de diseño de GM en ese año. Más bajo, más largo, más ancho. Esa era la moda, haciendo los autos más modernos y tipo nave espacial. Para lograr una altura total muy reducida, la línea del techo tenía que bajar considerablemente. Y cuando el techo baja tanto, la única forma de conservar espacio para la cabeza es bajar los asientos lo más posible. Eso significó montarlos casi directamente sobre el piso. El resultado era una postura muy profunda, con las piernas estiradas hacia adelante, muy similar a un auto deportivo, algo que encantaba a los conductores jóvenes. Pero no todos estaban contentos. Para adultos mayores o quienes usaban ropa formal como trajes y sombreros, algo común en los 50 y 60, entrar y salir del auto podía ser un reto. Había que agacharse más y levantarse desde muy abajo tampoco era sencillo. ¿Tienes recuerdos del Impala del 59 o de algún auto con una posición de manejo especialmente baja que te haya marcado? Compártelos en los comentarios. Compartiendo la carrocería con Buick y otras divisiones de GM. Quizá te sorprenda saber que el Chevrolet Impala de 1959, a pesar de llevar el famoso emblema de Chevy, tomó prestado gran parte de su carrocería de Buick. Suena extraño, ¿verdad? Pero todo viene de una carrera desesperada contra el tiempo dentro de GM. En 1957, la industria automotriz estadounidense se sacudió cuando Chrysler lanzó sus nuevos modelos Forward Look. Comparados con los de GM, los autos de Chrysler parecían más modernos, delgados y futuristas, con aletas afiladas y techos muy delgados. Mientras tanto, GM estaba por presentar sus modelos de 1958, que lucían pesados y anticuados en comparación. Cundió el pánico. Para no quedarse atrás, GM descartó sus diseños originales para el modelo del 59. Necesitaban un diseño nuevo y lo necesitaban rápido. Rediseñaron todo en cuestión de meses, un tiempo increíblemente corto para un proyecto tan grande. Para ahorrar tiempo y dinero en esta emergencia, adoptaron una estrategia audaz: compartir partes principales de la estructura entre distintas marcas de GM. Buick fue la encargada de dirigir el diseño de esa estructura básica. Por eso el Impala del 59 compartía componentes clave como puertas delanteras, parabrisas, línea del techo e incluso el piso con modelos de Buick, Oldsmobile y Pontiac del mismo año. Cada marca mantenía sus propios diseños delantero y trasero para conservar su identidad, pero la estructura central debajo era la misma. Esto demuestra lo rápido que GM tuvo que actuar para ponerse a nivel de las nuevas tendencias de diseño de la competencia. También explica por qué los autos de tamaño completo de GM de 1959, aunque diferentes en la parte delantera y trasera, tenían sorprendentemente muchos puntos en común al verlos de lado. Los Pontiac canadienses eran básicamente Chevys disfrazados. ¿Sabías que en Canadá algunos Pontiac de 1959, nombres familiares como Perichin, Laurentinian y Stratiev, no eran completamente Pontiac como en Estados Unidos? Esta es una historia interesante sobre diferencias de mercado y la estrategia comercial de GM en cada país. En lugar de usar el chasis de vía ancha característico de Pontiac,
un factor que contribuyó a su reputación de buen manejo en Estados Unidos. Muchos Pontiac del mercado canadiense se construían en realidad sobre el chasis del Chevrolet Impala. Así es, debajo de la carrocería brillante de Pontiac había prácticamente un Chevy disfrazado. ¿Por qué este intercambio de identidad? Todo tenía que ver con los costos de fabricación y los aranceles. GM quería producir autos localmente en Canadá para evitar impuestos a los autos importados desde Estados Unidos, lo cual ayudaba a reducir precios y ser más competitivos. Sin embargo, no querían gastar en mantener dos plataformas de chasis separadas para dos marcas distintas en Canadá. Así que la solución simple y rentable fue reutilizar el chasis del Chevy, que ya se fabricaba en Canadá, y vestirlo como Pontiac. El resultado fue que en algunos años modelo, la distancia entre ejes más corta del chasis Chevy comparada con el chasis Pontiac estadounidense de vía ancha creó un detalle curioso. Las ruedas ni siquiera quedaban perfectamente centradas en las salpicaderas, dando a estos Pontiac canadienses una postura ligeramente extraña si los mirabas de lado. Irónicamente, durante muchos años Pontiac vendió más que Chevrolet en Canadá, invirtiendo la tendencia del mercado estadounidense, donde Chevy solía liderar. Esto muestra que a veces soluciones simples de ingeniería o negocios basadas en la practicidad pueden crear productos únicos e historias históricas interesantes sobre la industria automotriz. La inyección de combustible Ramjet se eliminó en 1959. Chevrolet fue considerado una vez líder en innovación en los 50. Habían equipado un avanzado sistema de inyección llamado Ramjet en los modelos Impala de 1957 y 1958. Era una tecnología increíblemente moderna en ese momento, muy superior a los carburadores tradicionales. El sistema Ramjet ofrecía beneficios significativos. Ayudaba al motor a producir más potencia, brindaba una respuesta más inmediata al acelerador y ofrecía arranques en frío mucho más confiables. Para los entusiastas del rendimiento, era un gran avance. Sin embargo, para 1959 ocurrió algo sorprendente. El Impala abandonó por completo la opción de inyección Ramjet. ¿Por qué desaparecería una tecnología tan buena después de solo unos años? Probablemente por varias razones combinadas. La primera era el alto costo de fabricación. Los sistemas de inyección eran mucho más complejos y caros de producir en masa. La segunda era la complejidad del mantenimiento. El Ramjet requería técnicos especializados para reparar y ajustar, algo que no cualquier taller podía hacer. Finalmente, y quizá lo más importante, los compradores no estaban listos para una tecnología tan avanzada en un sedán familiar. Estaban familiarizados con los carburadores y podían desconfiar de costos o riesgos de un sistema nuevo. Así que en 1959 los compradores del Impala solo podían elegir motores con carburador. Aunque seguían siendo potentes, especialmente el motor 348 en V8, antecesor del legendario 409. Eran más pesados, menos eficientes y a menudo considerados anclas por los entusiastas en comparación con la sofisticación del Ramjet. Mientras el deportivo Corvette mantuvo la opción de inyección unos años más, el Impala tuvo que esperar décadas antes de que la inyección electrónica regresara verdaderamente a los modelos populares de Chevy. Valor por las nubes incluso estando golpeado sin motor. La próxima vez que veas un viejo Chevy tirado en el jardín de alguien, cubierto de polvo y hojas, quizá valga la pena mirarlo más de cerca. Podría ser un tesoro oculto. ¿Puedes creerlo? Un Chevrolet Impala convertible de 1959, la versión altamente deseada, en pésimas condiciones, con interior roto, toldo desgarrado y hasta sin motor ni transmisión. Recientemente se vendió en una subasta por hasta $88,500. Difícil de creer para un auto casi para chatarra. Este auto formaba parte de una colección más grande de más de 300 autos clásicos similares. Esto lleva a una pregunta. ¿Por qué un auto en tan mal estado valdría tanto? Después de todo, Chevrolet fabricó más de 72,000 convertibles Impala en 1959. No es exactamente raro por número de producción. La razón está en el enorme atractivo de este modelo dentro del mundo de autos clásicos y personalizados. Incluso en su peor condición, la carrocería y el chasis del Impala del 59 son una plataforma extremadamente buscada. Se consideran el punto de partida ideal para restauraciones o proyectos de personalización. El precio cercano a los $90,000 para un auto que ni siquiera funciona demuestra el gran interés y demanda que tiene este modelo, incluso si solo es por la carrocería o como base de un proyecto mayor. Un Impala Restomo puede valer más de $300,000.
Continuando con el tema del alto valor de los Impala del 59, especialmente los convertibles, la razón principal de este valor tan alto es que estos primeros Impala son muy populares entre personalizadores y restauradores profesionales. Existen dos caminos principales que suelen tomar los dueños de autos clásicos. Uno es restaurar el auto exactamente a su condición de fábrica, preservando cada detalle. Un Impala de 1959 restaurado a perfección se vendió por $220,000 en una subasta en enero de ese año. Ese precio es por originalidad y perfección. El segundo camino es la personalización estilo Restomod, una combinación de restauración y modificación. En este estilo, los constructores conservan la icónica carrocería del 59, embellecen esa silueta clásica, pero debajo reemplazan y actualizan el tren motriz y otros componentes con tecnología moderna. Esto puede incluir un motor mucho más potente que el original, una transmisión automática suave, frenos modernos, a menudo de disco, suspensión mejorada para manejo superior e incluso interiores con comodidades modernas integradas discretamente. El resultado es un auto con el encanto clásico de 1959 pero con desempeño, confiabilidad y comodidad actuales. Un Restomod bien hecho, con artesanía y piezas de alta calidad, puede alcanzar valores superiores a $300,000. Este precio refleja la enorme inversión de esfuerzo, materiales e ingeniería para convertir un clásico en una máquina moderna escondida bajo una carrocería histórica. Esto explica por qué incluso autos en mal estado, como he mencionado antes, siguen teniendo alto valor, pues sirven como base para estos costosos proyectos. Porque los personalizadores prefieren empezar con un auto golpeado. Esta es una pregunta interesante. Si los Impala de 1959 en buen estado pueden venderse por cientos de miles de dólares, ¿por qué alguien gastaría casi $90,000 en uno golpeado, sin motor y sin interior? John W.Y., vicepresidente de análisis de valoración en Agerty, una conocida compañía de seguros de autos clásicos, explicó la razón. Dijo que muchas personas compran Impalas en tan mal estado con la intención de restaurarlos o modificarlos desde cero por sí mismos. Ven el inmenso potencial de convertir estos autos en proyectos personales llenos de trabajo y creatividad. Para ellos, el auto golpeado no es chatarra, sino un lienzo en blanco. W.Y. también señaló que, como muchos Impala del 59 han sido personalizados en diversos estilos durante décadas, los personalizadores que buscan restaurar a un estilo específico, ya sea Restomod moderno o incluso regresar a original si ha sido modificado, prefieren empezar con un auto original en mal estado. Un auto original, aunque golpeado, conserva su estructura y detalles originales como paneles y líneas tal como se fabricaron. Esto les permite usarlo como plantilla precisa para su visión, asegurando proporciones y formas correctas. El hecho de que el auto esté incompleto, por ejemplo sin interior ni tren motriz, no es un problema. Los paneles de carrocería que no estén muy oxidados son lo más útil, y las piezas faltantes pueden comprarse nuevas o fabricarse personalizadas. En otras palabras, el mal estado de un Impala original puede ser una ventaja, ofreciendo máxima flexibilidad para un proyecto de restauración o personalización. Si tuvieras la oportunidad de restaurar o modificar un auto clásico, ¿qué modelo elegirías y por qué? Comparte tus ideas y sueños automotrices. El nombre del auto fue inspirado por la vida salvaje. Incluso el nombre Impala de este legendario auto tiene una historia fascinante. ¿Sabías que el nombre fue inspirado por un animal? Sí. El Chevy Impala fue nombrado en honor al veloz antílope Impala que habita en la sabana africana. Fue una elección de nombre única, evocando velocidad, gracia y poder. Así como el antílope Impala puede correr a más de 50 millas por hora, este Chevy también era anunciado como capaz de alcanzar velocidades impresionantes, más de 100 millas por hora. Una cifra notable para la época, especialmente para un auto de tamaño completo. Vincular el auto con un animal ágil, fuerte y elegante fue una estrategia de marketing inteligente. Ayudó a construir la imagen del auto como un vehículo hermoso y con estilo, pero también capaz de un desempeño fuerte. El nombre Impala es fácil de recordar, visualmente evocador y con un toque salvaje, muy adecuado para el auge de la cultura automotriz y la exploración personal en los 50 y 60. Este nombre ha acompañado al auto a lo largo de su larga historia, convirtiéndose en uno de los nombres más populares y reconocidos. Los faros se bajaron al límite legal más bajo. El Impala del 59 presumía muchas características exteriores nuevas y mejoradas comparado con modelos anteriores. Uno de los cambios notables fue la posición de los faros. Para lograr una apariencia más baja y aerodinámica, los diseñadores movieron los faros tan abajo como fue posible.
Específicamente, los faros se bajaron 7 pulgadas respecto a la posición anterior. Importante, esta nueva posición era el nivel más bajo permitido por la ley estadounidense en ese momento. Las leyes regulaban la altura mínima de los faros para garantizar iluminación y seguridad adecuadas. Llevar los faros al límite legal mostraba la determinación de Chevy por crear un diseño bajo, suave y audaz. De hecho, los faros del Impala del 59 eran tan bajos que de noche podías identificar el auto solo por el ángulo de su haz de luz. Esta posición única se convirtió en un rasgo distintivo que ayudó al modelo a destacar entre otros autos de la época. Las luces traseras ojos de gato. Además de los faros delanteros bajos, la parte trasera del Impala del 59 también tenía un elemento luminoso único. Las luces traseras mantenían el diseño característico de Chevy con 2 grupos de 3 luces a cada lado, similar al modelo del 58. Sin embargo, Chevy añadió un toque estilístico nuevo para hacer al 59 diferente y más moderno. En lugar de la forma redonda familiar, las luces traseras tenían ahora una forma ovalada alargada. Estas luces delgadas, ligeramente puntiagudas en ambos extremos, rápidamente fueron conocidas como luces traseras ojos de gato. El nombre evocaba la imagen de los ojos de un gato, misteriosos y atractivos, muy acorde con el aspecto audaz y algo futurista del auto. Estas luces ojos de gato fueron un detalle pequeño pero muy efectivo para distinguir visualmente al Impala del 59 del modelo anterior y de sus competidores. Junto con las enormes aletas tipo ala de murciélago, las luces ojos de gato crearon una parte trasera inconfundible. La combinación de las 6 luces ovaladas y la aleta profundamente esculpida fue el elemento principal en la parte trasera del Impala del 59. No solo cumplía su función de iluminación, pero también era una declaración de estilo, ayudando a consolidar la posición del Impala como un icono del diseño de los 50. El famoso chasis en X era considerado débil. Uno de los aspectos técnicos del Impala de 1959 y de otros Chevys de tamaño completo de esa época que suele generar debate entre los entusiastas de autos clásicos es el uso del chasis en forma de X. En lugar de usar un chasis tradicional perimetral con rieles que corren a lo largo de los lados de la carrocería, GM adoptó un diseño en forma de X en el centro. Aunque pudo haber razones técnicas detrás de esta decisión, algunos sugieren que ayudaba a bajar el auto y quizá era más barato de construir. Muchos usuarios reportaron una falta de rigidez estructural. Una persona relató la historia memorable de cómo la puerta de su auto no podía abrirse si estaba estacionado en terreno irregular. Esto sugiere que el chasis podía torcerse o flexionarse ligeramente bajo presión despareja, afectando la alineación de los paneles. El chasis en X tenía cavidades muy profundas a los lados del centro donde los pies de los ocupantes podían apoyarse, lo que quizá fue un factor para lograr el piso tan bajo. Sin embargo, la sensación de vibración y falta de rigidez, especialmente al pasar por baches, caminos irregulares o tomar curvas, era un comentario común entre quienes manejaron autos con este chasis. Aunque seguro para los estándares de la época, el chasis en X es considerado más adelante por muchos como una debilidad en rigidez estructural comparado con otros diseños. El icónico auto en una prueba de choque impactante y polémica. En 2009, el Instituto de Seguros para la Seguridad en las Carreteras realizó una prueba especial de choque para celebrar su aniversario 50. En esta prueba, un auto clásico, específicamente un Chevrolet Bel Air de la misma generación que el Impala del 59, se convirtió en la estrella involuntaria y desató una gran controversia. La prueba enfrentó un Bel Air del 59 contra un Chevrolet Malibu del 2009. Ver el auto clásico, que muchos creían resistente gracias a su estructura pesada de acero y paneles gruesos, deformarse y arrugarse fácilmente al chocar contra el moderno Malibu sorprendió a muchos. Mucha gente tenía la idea de que los autos viejos eran más robustos que los nuevos, y esta prueba destruyó espectacularmente esa noción. El vídeo se volvió viral y generó un intenso debate, además de teorías conspirativas persistentes en línea. ¿Por qué un auto que parecía tan sólido se destruyó con tanta facilidad? Esta pregunta inquietó a muchos y llevó a sospechas sobre la justicia de la prueba, desmintiendo la teoría conspirativa de la prueba de choque. Tras la impactante prueba del 2009, muchos acusaron que el Bel Air de 1959 había sido manipulado para deformarse más fácilmente. Estos rumores se propagaron rápidamente. Algunos afirmaban que el chasis había sido debilitado o incluso cortado antes de la prueba. Otros aseguraban que el auto estaba muy oxidado y estructuralmente dañado, sin representar un ejemplo típico. Estas teorías reflejaban la sorpresa y dificultad de muchos para aceptar que su amado auto clásico era menos seguro que uno moderno. Sin embargo,
Una inspección directa del auto después de la prueba desmintió estos rumores. El auto no mostraba señales de óxido estructural significativo ni modificaciones sustanciales. El motor, la transmisión y el tren motriz permanecieron intactos después del impacto, demostrando que la sección central no había sido alterada. La verdad es que el auto simplemente reaccionó como otros autos clásicos reaccionarían ante una prueba moderna. Su diseño no estaba construido para soportar ni dispersar la energía del impacto como lo hacen los autos modernos. Los autos antiguos, con estructuras rígidas en las zonas de impacto, tienden a transmitir la fuerza directamente al compartimento de pasajeros, causando graves deformaciones y peligro. En cambio, los autos modernos tienen zonas de deformación calculadas para absorber la energía lejos de la cabina. El innovador asiento eléctrico Flexomatic de 6 posiciones. No solo el exterior cambió de manera impactante, también el interior del Impala del 59 se actualizó significativamente para mejorar la comodidad y conveniencia del conductor y los pasajeros. Uno de los aspectos destacados fue el nuevo sistema de asiento eléctrico ajustable en 6 direcciones llamado Flexomatic. En 1959 tener un asiento eléctrico ya era algo muy moderno y de lujo, visto en autos más exclusivos. Este sistema permitía mover el asiento en múltiples direcciones para encontrar la postura más cómoda. Podías moverlo hacia adelante o hacia atrás, subirlo o bajarlo. Además, el sistema permitía ajustar el ángulo del respaldo. Esto brindaba máxima flexibilidad para encontrar la postura ideal, especialmente útil en viajes largos. Además del asiento eléctrico, la cabecera también podía ajustarse hacia arriba o hacia abajo, agregando más comodidad y seguridad. Fue un avance importante en conveniencia interior, demostrando que Chevrolet prestaba atención a la experiencia del usuario, no solo a la apariencia sino también al confort. El sistema de advertencia de velocidad SpeedMind. Otro elemento interesante y bastante único introducido en el Impala de 1959 fue el sistema SpeedMind. En un contexto donde las velocidades en carretera comenzaban a aumentar, controlar la velocidad se convirtió en una preocupación. El sistema SpeedMind era una forma simple pero efectiva de ayudar al conductor a mantener una velocidad segura o respetar los límites. Permitía al conductor fijar una velocidad en el velocímetro. Solo tenías que girar un anillo de ajuste para seleccionar la velocidad deseada. Una vez configurado, si el auto sobrepasaba esa velocidad programada, sonaba un pequeño timbre para advertir al conductor. No era demasiado fuerte, pero sí lo suficiente para alertar sin distraer. Era una forma proactiva de fomentar una conducción más segura en una época en que el control crucero no era común. SpeedMind es un ejemplo de una pequeña innovación centrada en la seguridad y comodidad del conductor. Muestra cómo los fabricantes comenzaban a pensar en sistemas de asistencia incluso cuando la tecnología no era tan avanzada como hoy. ¿Qué característica del Impala del 59 o de otro auto clásico te sorprendió o interesó más? Cuéntamelo en los comentarios. El cambio de auto deportivo a auto familiar completo. El Impala de 1958, el primer año en que apareció el nombre, era inicialmente solo una versión deportiva de gama alta de la línea Bel Air. Era una variante más lujosa y con aspecto deportivo pensada para quienes querían un Bel Air especial. Pero para 1959 Chevrolet hizo un movimiento estratégico importante. Transformaron al Impala de un nivel de equipamiento a una línea completa de modelos, independiente en el catálogo. Este cambio marcó una transición clara. El Impala del 59 no solo tenía estilos de carrocería deportivos como el coupé y el convertible, sino que también añadió versiones familiares más comunes como el sedán de 4 puertas y el hardtop de 4 puertas. Esto demuestra que Chevrolet reconoció el enorme potencial del nombre Impala y quiso ampliar su atractivo más allá del segmento deportivo. Mantuvieron el aspecto deportivo falso, es decir, la apariencia deportiva sin necesariamente motores de alto rendimiento. Aunque se convirtió en una línea familiar, el Impala del 59 aún conservó íconos del diseño deportivo como el emblema tipo tablero de ajedrez. Lo interesante es que incluso en los sedanes familiares de 4 puertas se podían elegir opciones muy básicas de motor y transmisión, como un motor de 6 cilindros y la lenta transmisión automática Power Glide. Esto confirma el cambio. El Impala ya no era solo para quienes buscaban rendimiento, sino para cualquiera que quisiera un auto de tamaño completo, elegante y popular. Este cambio reflejó tendencias del mercado y ayudó al Impala a convertirse rápidamente en uno de los modelos más vendidos en Estados Unidos. En los años siguientes evolucionó de una variante especial al centro de la línea de autos grandes de Chevrolet, posición que mantuvo por muchas décadas. Características avanzadas en autos antiguos que se adelantaron a su tiempo.
¿Sabías que algunos autos antiguos tenían características que hoy consideramos futuristas? Desde trucos para estacionarse hasta dirección en las 4 ruedas, estas innovaciones cambiaron el juego mucho antes de su tiempo. ¿Qué característica olvidada te sorprenderá más? Mantente atento mientras revelamos los secretos que hicieron de estos vehículos verdaderos pioneros. La quinta rueda para estacionar en paralelo. ¿Recuerdas esa sensación de nervios cuando tienes que estacionarte en un espacio diminuto? Es como una prueba de habilidad que no todos sienten dominar. Pero créelo o no, en los años 30 un hombre llamado Brooks Walker tuvo una idea genial para resolver ese problema. Inventó el Park Car. Su idea era simple pero increíblemente inteligente: añadir una quinta rueda oculta bajo la cajuela. Cuando necesitabas estacionarte en paralelo, bajabas esa rueda. Elevaba la parte trasera del auto y permitía girarlo fácilmente hacia el espacio. Brooks Walker demostró su invento y causó fuerte impresión en todos los que lo vieron. Imaginar eso en esa época, ver un auto girar para entrar en un espacio reducido, debió parecer imposible. Entonces, ¿por qué no se volvió popular? Hay varias razones. El sistema era bastante complejo y costoso de fabricar e instalar. Además, ocupaba espacio valioso en la cajuela. En ese tiempo muchos lo vieron más como un lujo caro que como una solución práctica. Sin embargo, con el tiempo queda claro que la visión de Brooks Walker de facilitar el estacionamiento estaba adelantada a su época. Sentó las bases de lo que hoy vemos en autos con asistencia e incluso estacionamiento automático. Una gran idea puede vivir aunque su forma original no haya prosperado. Faros giratorios, ojo de cíclope. Manejar de noche en caminos con curvas puede ser peligroso. Los faros tradicionales solo iluminan al frente y debes esforzarte para adivinar lo que hay más adelante. Preston Tucker, un hombre con ideas muy audaces, creó el legendario Tucker 48 en 1948. Este auto no solo era hermoso, también tenía una característica totalmente única: un tercer faro colocado en el centro del frente, apodado el ojo de cíclope. La magia era que este faro podía girar con el movimiento del volante. Tucker quería iluminar más profundamente en las curvas al girar, mejorando de forma drástica la visibilidad y la seguridad al conducir de noche. Ayudaba al conductor a ver mejor lo que venía. Pero el destino del Tucker 48 fue muy corto. Uno de los mayores obstáculos para este faro giratorio fue la ley. Muchos estados solo permitían 2 faros. Junto con los problemas financieros de la empresa Tucker, esta idea no pudo demostrar su valor a gran escala. Aún así, la visión de Tucker vive hoy en los sistemas de iluminación adaptativa de muchos autos modernos. Una idea inteligente, pero con un destino demasiado breve. Dirección en las 4 ruedas. Cuando hablamos de maniobrabilidad, normalmente pensamos solo en las ruedas delanteras. Pero Honda tuvo una idea diferente. ¿Por qué solo las ruedas delanteras? En 1987, Honda presentó la tercera generación del Prelude, el primer auto producido en masa equipado con un sistema completamente mecánico de dirección en las 4 ruedas. Fue un movimiento audaz para mejorar la dinámica del auto. El sistema funcionaba de forma muy ingeniosa. A altas velocidades, las ruedas traseras giraban en la misma dirección que las delanteras para aumentar la estabilidad al cambiar de carril o tomar curvas cerradas. A bajas velocidades, las ruedas traseras giraban en sentido contrario para reducir significativamente el radio de giro, facilitando estacionarse o girar en espacios reducidos. El objetivo de Honda era ayudar a evitar accidentes y dar una experiencia de manejo más deportiva. Este sistema fue muy elogiado por su rendimiento y por cómo transformaba la sensación al volante. Sin embargo, como muchas tecnologías avanzadas, tenía desafíos. Añadía complejidad al sistema de dirección, encareciendo la fabricación y el mantenimiento. Aunque reconocido por su desempeño, no logró popularizarse y fue desapareciendo en autos comunes, aunque más tarde resurgió electrónicamente en modelos de alto rendimiento. El Prelude con dirección en las 4 ruedas es un ejemplo de una brillante tecnología que simplemente llegó antes de su tiempo. Espejo retrovisor con atenuación automática. Imagina que manejas en una carretera oscura y vacía de noche. De pronto, los faros de un auto detrás de ti se reflejan directo en tu retrovisor y te encandilan. Una sensación incómoda que prácticamente todos han experimentado, especialmente en los 50 y 60 cuando había pocas luces públicas y los autos se volvían más comunes. Pero pocos sabían que ya en 1959 el Cadillac DeVille ofrecía una solución muy inteligente, un retrovisor con atenuación automática llamado Guidematic. Funcionaba con un sensor de luz. Si detectaba faros brillantes detrás, el espejo se oscurecía automáticamente, reduciendo el deslumbramiento y protegiendo la vista del conductor.
Era una tecnología adelantada a su tiempo. En lugar de voltear manualmente la palanca del espejo, todo sucedía de forma automática, ayudando al conductor a mantenerse concentrado y más cómodo. En ese tiempo Vidematic era visto como un lujo, presente en modelos Cadillac, y sorprendía a muchos en las salas de exhibición. Algunos dudaban de que tan bien funcionaba o cuánto duraría, pero en realidad esta tecnología demostró ser útil por muchos años y se convirtió en la inspiración de los sistemas antirreflejo electrónicos actuales. Para los 2000 los espejos con atenuación automática eran prácticamente estándar en autos modernos, especialmente en los de gama alta. Asientos calefactados. Cadillac Fleetwood 1966. Imagina una mañana helada de invierno, subirte al auto y sentir el asiento tibio abrazándote. Suena a lujo total, ¿cierto? Hoy es común, pero en 1966 era impresionante. El Cadillac Fleetwood de 1966 es considerado el primer auto del mundo equipado con asientos calefactados. Cadillac ofreció un nivel de comodidad sin precedentes. Este sistema usaba sensores que se activaban automáticamente cuando la temperatura bajaba de 50 grados Fahrenheit, alrededor de 10 grados centígrados, usando fibras de carbono para generar calor. Al principio la recepción no fue muy cálida. Quizá el costo fue una barrera. Esta función incluso se eliminó después de solo 2 años. Muchos la consideraban un lujo innecesario, pero para quienes tenían dolor de espalda o necesitaban calor adicional era increíblemente útil. Brindaba verdadero confort en los viajes durante el clima frío. Pero las buenas ideas nunca mueren del todo. Los asientos calefactados regresaron y se volvieron cada vez más comunes. Hoy puedes encontrar esta función en todo tipo de autos, desde modelos de lujo hasta autos cotidianos. Cadillac sentó las bases para una característica en la cual ahora no podemos imaginar pasar el invierno. Suspensión hidroneumática. Citroën DS 1955. ¿Alguna vez has escuchado la sensación de manejar como si viajaras sobre una alfombra mágica? Si alguna vez has estado en un Citroën DS clásico, entenderás perfectamente esa sensación. El Citroën DS lanzado en 1955 no solo era un auto extrañamente hermoso, también tenía un sistema de suspensión revolucionario, la suspensión hidroneumática. Esto fue un enorme salto comparado con las suspensiones de resortes tradicionales. En lugar de resortes metálicos, Citroën usó esferas llenas de gas nitrógeno y líquido hidráulico. Este sistema podía ajustar automáticamente la altura del auto según la carga y las condiciones del camino. Los beneficios: una comodidad increíble en todo tipo de superficies y una estabilidad sorprendente incluso en los caminos más irregulares. Se dice que podías manejar un DS por un campo de papas sin derramar un vaso de agua en el tablero. Sin embargo, con la magia venía la complejidad. Era un sistema extremadamente complicado y los costos de mantenimiento eran muy altos, requiriendo mecánicos especializados. Fue realmente una maravilla tecnológica. Prueba del espíritu atrevido de Citroën. ¿Recuerdas algún auto tuyo o de tu familia que tuviera una función inesperada que te pareciera adelantada a su tiempo? Compártelo con nosotros. Airbags laterales. Imagina que vas manejando tranquilamente por calles transitadas cuando, de repente, ocurre un impacto lateral. En ese instante tus reflejos pueden no ser suficientes y el espacio entre tú y la puerta es mínimo. El riesgo de lesiones graves es muy alto. Por eso, cuando Volvo lanzó el sistema de airbag lateral en el Volvo 850 en 1994, el mundo automotriz quedó realmente impresionado y reconoció rápidamente la importancia de esta invención. Antes de eso, los airbags existían, pero solo protegían en impactos frontales, cuidando la cabeza y el pecho del conductor y el pasajero. Pero los ingenieros suecos de Volvo estaban muy preocupados por los impactos laterales, donde la estructura del auto no tiene suficiente espacio para absorber un golpe fuerte. Diseñaron un airbag compacto colocado dentro del costado del asiento, que se inflaba en una fracción de segundo durante un impacto lateral, creando un cojín protector para el torso y la pelvis del conductor y del pasajero. Al principio mucha gente dudó de que tan bien funcionaría, cuánto mantenimiento requeriría o si podría fallar. Pero en poco tiempo, los datos reales mostraron que las lesiones graves por impactos laterales disminuyeron significativamente en autos equipados con estos airbags. Volvo, conocida por priorizar la seguridad, hizo que toda la industria cambiara su forma de pensar. Y pronto otros fabricantes como Mercedes, BMW y Toyota comenzaron a añadir esta función también. Cámara de reversa. Antes de que las cámaras de reversa estuvieran en todas partes, solo teníamos espejos, y siempre existían esos puntos ciegos aterradores.
Retrocedías con el corazón acelerado, sin estar seguro de lo que había justo detrás del auto. Pero los ingenieros ya pensaban mucho más allá desde hacía tiempo. En 1956, el coche conceptual Buick Centurion presentó una idea audaz: usar una cámara trasera para reemplazar por completo los espejos tradicionales. Imagínalo en esa época, era pura ciencia ficción. El sistema inicial era bastante rudimentario, una cámara grande en la parte trasera enviando imágenes a una pantalla en el tablero. El objetivo era claro: aumentar la seguridad del conductor eliminando los puntos ciegos peligrosos. Sin embargo, los desafíos eran enormes. La tecnología de cámaras y pantallas era demasiado nueva, muy costosa y físicamente grande. Además, la reacción inicial fue ambigua. Quizá la gente estaba demasiado acostumbrada a los espejos. Pasaron 35 años para que esta idea llegara a un auto producido en masa. El Toyota Soure de 1991 fue el primero en ofrecer una cámara de reversa como opción. Y para 2018, la ley estadounidense hizo obligatoria la cámara trasera, convirtiéndola en un estándar esencial de seguridad. Una visión por seguridad que tomó décadas en hacerse realidad. Motor V8 de alta compresión. Si amas los muscle cars estadounidenses, definitivamente necesitas conocer el Rocket. Es el nombre que literalmente definió toda una era de potencia y rendimiento. En 1949, Oldsmobile lanzó el motor Rocket V8 y rápidamente se convirtió en una sensación. Muchos lo consideran el primer motor verdadero de muscle car estadounidense. Con su configuración V8 y una relación de compresión sorprendentemente alta para la época, ofrecía una potencia y torque increíbles. La llegada del motor Rocket transformó al Oldsmobile 88 de un auto normal en una auténtica máquina de alto rendimiento. Dominó las pistas de NASCAR, demostrando la superioridad del motor. La reacción del público fue tan entusiasta que incluso inspiró canciones. No era solo un motor, era un símbolo de poder y velocidad en la cultura estadounidense. Aunque después llegaron motores más potentes, el impacto del Rocket en la industria automotriz y la cultura de muscle cars aún se siente hoy. Limpia parabrisas con sensor de lluvia. Todos los que manejan han vivido esto. Empieza a llover de repente y mientras intentas concentrarte en el camino, buscas a tientas el control de los limpiadores, ajustando manualmente la velocidad según el nivel de lluvia. Así fue durante décadas porque los sistemas mecánicos requerían que el conductor hiciera todo. Sin embargo, pocos saben que desde los años 70 la compañía francesa Citroën, siempre famosa por ideas audaces, cambió silenciosamente el juego con la tecnología de limpiaparabrisas automáticos con sensor de lluvia. Apareció por primera vez en el Citroën SM. El sistema usaba un sensor en el parabrisas para detectar cuando una gota golpeaba el vidrio y activaba los limpiadores al instante. También ajustaba automáticamente la velocidad según la cantidad real de lluvia, manteniendo el cristal claro sin que el conductor tocara nada. En una época con electrónica muy básica, esta idea estaba adelantada por décadas. Inicialmente fue vista como tecnología futurista, presente solo en autos de lujo o conceptuales de Citroën y algunas marcas estadounidenses. La mayoría de los consumidores seguían con limpiadores mecánicos. No fue hasta los años 90, con mejores sensores y electrónica, que los limpiadores automáticos se volvieron comunes y finalmente una característica esencial en autos modernos. Climatización automática. Viajemos a los años 60. En esa época, ajustar la temperatura dentro del auto era un verdadero arte. Había que girar perillas, ajustar la velocidad del ventilador, abrir y cerrar ventanas para obtener la temperatura ideal. En días muy calurosos o muy fríos, si no tenías quien ayudara, el conductor tenía que estar ajustando todo mientras manejaba. Sin embargo, el Cadillac 60 especial de 1964 hizo algo increíble para su tiempo. Integró un sistema de climatización automática llamado Comfort Control. Con esta tecnología solo girabas un dial para elegir la temperatura deseada y todo lo demás, desde la velocidad del ventilador hasta el flujo y temperatura del aire, era ajustado automáticamente por el sistema electrónico, manteniendo el interior siempre cómodo. Para los entusiastas del automóvil, esto era como entrar a una nueva era donde el auto no solo servía para transportarte, sino como un espacio móvil lleno de comodidad. Al principio solo aparecía en autos de lujo, algo que muchos soñaban tener. La mayoría seguía usando aire acondicionado mecánico, pero cualquiera que se sentara en un Cadillac con Comfort Control quedaba sorprendido. Era como si el auto cuidara a su dueño en cualquier clima. Aunque su costo de producción era alto y algunos dudaban de su inteligencia, con el tiempo el sistema demostró ser increíblemente práctico.
Para los años 90 muchos modelos de gama media ya lo ofrecían, y hoy la climatización automática es un acompañante habitual en cada viaje. Inyección electrónica de combustible, Volkswagen. Antes de la EFI, los autos usaban mayormente carburadores. Funcionaban, pero no eran precisamente inteligentes. Un carburador es un dispositivo mecánico simple. Mezcla aire y combustible con un principio básico, sin ajustar realmente la cantidad exacta que necesita el motor. El Volkswagen Tipo 3 de 1969 fue uno de los primeros autos producidos en masa en usar el sistema de inyección electrónica Bosch, específicamente el sistema DG-Tronic. Fue un enorme paso hacia adelante al darle inteligencia al suministro de combustible. En lugar del carburador, la EFI usaba sensores que medían el volumen de aire, la temperatura, las RPM y otros factores. Luego una computadora calculaba e inyectaba la cantidad exacta de combustible en cada cilindro. Los beneficios fueron claros: mejor respuesta al acelerador, arranques más fáciles en clima frío, mayor eficiencia y menos emisiones. En Estados Unidos fue bien recibido, especialmente por su buen desempeño en climas fríos. Aún así, algunos temían la complejidad electrónica y el costo de las reparaciones. A pesar de las dudas iniciales, la EFI demostró su valor y se convirtió en el estándar de la industria. Hoy todos los autos modernos usan inyección electrónica, prueba de que el Tipo 3 iba por el camino correcto mucho antes que los demás. Ventanas eléctricas. Imagina manejar en los años 60 a pleno mediodía, queriendo bajar la ventana para refrescarte y tener que girar una manivela metálica junto al asiento. Si la ventana estaba dura, necesitabas fuerza. Era una experiencia obligatoria para generaciones anteriores. Pero ya desde los años 40, la compañía estadounidense Packard logró un avance con la invención de las ventanas eléctricas, una de las características más lujosas y convenientes de su época. Solo presionabas un botón y el motor movía el cristal suavemente. Para muchos no era solo comodidad, era un símbolo de clase y tecnología. Quien probaba por primera vez una ventana eléctrica quedaba maravillado. Sentía el futuro en un tiempo donde casi todo era mecánico. Al comienzo solo aparecían en autos ultra lujosos como Packard, Cadillac o Lincoln. La mayoría seguía con manivelas. Pero con el tiempo las compañías vieron que esta función no solo ofrecía comodidad, sino seguridad, especialmente cuando el conductor necesitaba abrir o cerrar una ventana rápidamente en una emergencia. Para los años 80 y 90 las ventanas eléctricas se volvieron comunes incluso en autos económicos. Hoy casi nadie tiene que hacer ejercicio de brazos al entrar al auto. Entre todas estas funciones adelantadas a su tiempo en autos antiguos, ¿cuál te impresiona más o te gustaría que los autos modernos conservaran? Pantalla HUD. ¿Qué pasaría si pudieras ver información importante sin apartar la vista del camino? Reducir la distracción siempre ha sido una meta clave para los ingenieros de seguridad. En 1988 el Oldsmobile Cutlass Supreme introdujo una función revolucionaria: la pantalla Head-Up Display o HUD, que mostraba información directamente en el parabrisas. Esta tecnología venía de los aviones de combate, donde ayudaba a los pilotos a ver datos críticos sin mirar hacia abajo. Oldsmobile la adaptó al automóvil. El sistema proyectaba datos como la velocidad actual y las direccionales en una pequeña zona del parabrisas frente al conductor. El beneficio era evidente: aumentaba la seguridad al mantener los ojos en el camino y reducir el tiempo mirando el tablero. Su recepción inicial fue positiva, aunque era una característica costosa y al principio solo aparecía en modelos de alta gama. Tomó muchos años para que esta tecnología se volviera común. Hoy el HUD ha mejorado y es una función popular en muchos autos, realmente adelantada a su tiempo. ¿Qué recuerdas del primer auto que manejaste o de algún auto de tu juventud? Alarma de cinturón de seguridad. Si le preguntas a cualquier conductor moderno, seguro reconoce ese sonido de din-din cuando no te has puesto el cinturón. A veces puede molestar, especialmente si solo manejas una distancia corta o estás sentado en el garaje. Pero pocos saben que el sistema de recordatorio auditivo del cinturón fue una de las primeras funciones salvavidas, apareciendo a inicios de los 70 cuando la conciencia de seguridad vial comenzó a cambiar. Ford fue uno de los pioneros instalando estas alarmas. Si el conductor o pasajero delantero no se abrochaba, sonaba el aviso continuamente, a veces acompañado de una luz en el tablero. Al principio la reacción pública fue interesante. Algunos lo aceptaban como un recordatorio amigable, pero muchos se irritaban e incluso intentaban desconectar la alarma o cortar el cable para no escuchar el sonido. Sin embargo, esos avisos jugaron un papel fundamental en crear conciencia sobre el uso del cinturón, ayudando a salvar millones de vidas.
Según estadísticas de organismos de seguridad vial, desde que se implementó el sistema aumentó el uso del cinturón y disminuyeron significativamente las muertes por accidentes. Hoy esta función es obligatoria en prácticamente todos los autos nuevos, y los conductores ya no la ven como molestia, sino como un recordatorio de seguridad. Tablero digital. Imagina un auto de los 80 con un tablero digno de una nave espacial. Mientras la mayoría seguía usando agujas y luces simples, Aston Martin dio un paso audaz. En 1980 lanzaron el Aston Martin Lagonda con el primer tablero digital del mundo. No era una pantalla LCD como las actuales, sino un monitor de tubo de rayos catódicos junto con botones sensibles al tacto. Sentarse en la cabina de Lagonda era como entrar en una película de ciencia ficción. Toda la información aparecía en una pantalla brillante, dando una sensación futurista. Pero la tecnología de ese tiempo no estaba lista para algo tan complejo. El mayor problema del tablero digital era su pobre confiabilidad. Repararlo era un verdadero tormento. Los ingenieros luchaban con el sistema electrónico y los costos de fabricación y reparación eran altísimos. Finalmente, Aston Martin dejó de producir el Lagonda con ese tablero de nave espacial. Aún así, su idea abrió la puerta al desarrollo de los tableros digitales modernos que vemos hoy, un símbolo de innovación quizá demasiado ambicioso para su tiempo. Navegación integrada. Hoy encontrar una dirección es súper fácil con un teléfono o una pantalla táctil del auto. Pero pocos saben que la historia de la navegación integrada empezó hace más de 40 años, cuando el Toyota Crown de 1981 lanzó el sistema Electro Multivisión, el ancestro de la navegación moderna. Para 1986, el Honda Accord en Japón incluía el Honda Electro Gyrocater, considerado el primer sistema de navegación en un auto. Estos sistemas no usaban GPS, sino sensores inerciales, giroscopios, sensores de ruedas y mapas electrónicos en papel. A medida que el auto avanzaba, el sistema dibujaba la ruta en una pantalla CRT en blanco y negro, ayudando al conductor a seguir su posición aproximada a dirección. Aunque parezca básico ahora, era tecnología de punta en ese tiempo, presente solo en autos de lujo conceptuales en Japón. Para los conductores de los 80, ya no tener que detenerse a revisar un mapa o preguntar direcciones era una experiencia nueva y emocionante. Sin embargo, la precisión limitada, el alto costo y la dificultad de uso hicieron que no fuera accesible para la mayoría. No fue hasta los 90, cuando el GPS se masificó y bajaron los costos, que los fabricantes comenzaron a incluir navegación moderna en autos populares. Hoy, los mapas digitales son compañeros esenciales que permiten explorar nuevos caminos sin perderse. Como puedes ver, la historia del automóvil no es una línea recta. Es una historia de saltos atrevidos, ideas innovadoras y visionarios que se atrevieron a desafiar el presente y soñar con el futuro. Todas las funciones que hoy consideramos modernas, cámaras de reversa, asientos calefactados, tableros digitales, incluso autos eléctricos, tienen raíces en ideas pioneras del pasado. Hubo personas que imaginaron, experimentaron y se arriesgaron, incluso si no siempre tuvieron éxito inmediato. Les debemos mucho a esos ingenieros brillantes, diseñadores y primeros usuarios que se atrevieron a probar algo nuevo. Ellos moldearon los autos que manejamos hoy, haciéndolos más seguros, más cómodos y mucho más inteligentes. ¿Qué opinas de estos secretos? ¿Qué detalle te sorprendió más? Comparte tus recuerdos y pensamientos en los comentarios. Gracias por acompañarnos en este viaje a una era gloriosa. No olvides dar like y suscribirte al canal para no perderte nuestros próximos recorridos por el pasado.